Esto es Health Tech Dialogues, un puente desde la gestión y la política sanitarias hacia la transformación digital, los datos y la inteligencia artificial. Hoy entrevistamos a la doctora Isabel Moya. Es médico y la vicepresidenta y responsable de transformación digital del Consejo General de Colegios de Médicos. Maribel, respecto a datos, tecnología digital, ¿en qué está ahora mismo la Organización Médica Colegial? Pues mira, respecto a todo este tema de transformación digital, yo destacaría dos cosas que nos han dedicado estos últimos años, ¿vale? Una es que yo lideré un grupo de trabajo para analizar todo el texto del Reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitario y presentar las alegaciones desde el punto de vista médico, ético, legal, que nos parecía a nosotros desde la organización médica. Y esto, como sabes, el Espacio Europeo de Datos Sanitarios ha tardado en salir. Y en estos 2 o 3 años, desde luego, yo me he leído todos los borradores y todas las hasta el final, hasta la publicación final, ¿no? Entonces, bueno, nosotros intentamos pues mejorar el texto y dar ideas al Parlamento, al Consejo Europeo, bueno, pues para que introdujeran una serie de cosas que le faltaban al texto inicial. Algunas se han tenido en consideración. Nosotros presentamos 55 enmiendas, de las cuales 24 se tuvieron en cuenta. No han sido reflejadas de forma literal porque, bueno, han tenido evidentemente que conformar con otras alegaciones que habrán hecho otras instituciones y otras organizaciones, pero algunos puntos sí se han visto reflejados en el nuevo texto. Esto es una de las cosas que nos han ocupado sobre, digamos, marco jurídico y legal de tema de los datos, del Big Data y de transformación digital. Y la otra es un proyecto más práctico. Estamos inmersos todavía, termina ahora en junio. Estamos inmersos en un proyecto piloto a gran escala con subvención de la Unión Europea, concretamente en el Digital Credentials for Europe, que es una subvención y es un piloto que trata de aplicar o ver las funcionalidades que puede tener la atribución de atributos contra la cartera de identidad digital descentralizada. ¿Esto por qué nos importa a nosotros? Porque en este mundo del entorno médico transfronterizo, de la interoperabilidad, pues el Consejo General, porque es una corporación de derecho público, lo que nos preocupa es la seguridad del acto médico. Y en eso es muy importante que cuando tú haces el acto médico por telemedicina, recetas médicas interoperables, todo este tema, la identidad y la habilitación del médico esté absolutamente asegurada, ¿no? Entonces nos han dado la oportunidad de comprobar o de probar, mejor dicho, que nosotros podemos emitir la condición o el atributo de médico y de médico habilitado contra el wallet que dará el Gobierno de España en virtud del reglamento eIDAS 2 del nuevo marco de identidad digital descentralizada. O sea, un proyecto que es importante porque así en Europa la condición de médico, por ejemplo, de médico habilitado o de las competencias que tenemos los médicos podrían entrar en la lista del catálogo europeo y todos hablar el mismo idioma, pues teniendo ese lenguaje y teniendo esa información pues en la cartera de identidad digital que el gobierno está obligado a darnos. Bueno, nosotros hemos hecho un proyecto piloto
respecto a esto y bueno, nuestra intención es que hasta que el gobierno pueda expedir esa cartera de identidad digital, que no sabemos si va a ir solo con el DNI de la identificación o podemos dar otra clase de atributos, nos ha servido para que nosotros quizá hagamos una herramienta, ¿no?, propia del Consejo para que esto podamos ofrecerlo a los médicos para que se identifiquen con seguridad en los entornos europeos y transfronterizos. O sea, si me permites decirlo de una manera así un poco burda o sencilla para todo el mundo, algo así como que igual que tenemos un certificado digital, ¿no? Cuando operamos en Internet como para cualquier cosa, para la DGT o para Hacienda o lo que sea, tener una especie de credencial digital de yo soy médico y que me valga para Eso, cualquier acto digital. ¿Algo así? eso es, con valor transfronterizo, porque esto podría valer para España, para Alemania, para Italia. Sí, efectivamente, resumidamente es eso. Bueno, nos permite avanzar, ¿no? Porque parece que a Europa le cuesta mucho, pero está todo el rato intentando que en pequeñas, grandes cosas, pues realmente lo transfronterizo sea una realidad. Con la salud lo está intentando a través de varias iniciativas que ahora hablamos. Pero bueno, es verdad que si yo puedo de manera indistinta atender a alguien en Alemania en un entorno donde con la robótica y los datos eso cada vez va a ser más frecuente, pues tiene sentido, ¿no?, que me tenga que poder identificar. O sea que Europa va como en esa dirección, ¿no? Sí, 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 sí. En este sentido, comentabas que conoces en profundidad y me alegra de verdad poder hablar con alguien que lo ha leído y que lo conoce y que ha hecho enmiendas en el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, porque aunque nos suene así de entrada, cuando no lo has oído nunca, el primero que lo oye le suena como, "Buah, bueno, una normativa más, ¿no?". Pero en realidad yo pienso que no es una normativa más, es un cambio importante en la filosofía y en la cultura de cómo los europeos manejamos el dato y el dato sanitario, ¿no? Sin ninguna duda. Yo creo que es un cambio de paradigma y un reglamento que o existe o no es posible la transformación digital como la vamos a querer. Es imposible. Y efectivamente es un cambio de paradigma porque además vamos respecto a lo que nos atañe a nosotros, a la profesión médica, hay que repensar de dónde venimos. Y nosotros venimos de un escenario que no va a ser este escenario que marca el Reglamento Europeo de Datos Sanitarios, ¿no? Es verdad que hemos hecho muchos avances y que en nuestra legislación, ¿no?, sí permite el uso de datos en ensayos clínicos sin una base jurídica que sea el consentimiento informado. Pero bueno, ese salto cualitativo que supone el reglamento para todo, no para ensayos clínicos, sino para que además, pues eso, tu atención sanitaria sea en cualquier lugar y que el profesional sanitario pueda verlo porque tus datos están ahí y además los ofreces para reutilizarlos. ah, pero sabiendo que el ciudadano esto lo hace por un beneficio común, es un salto importante, es un marco diferente del que los profesionales o sea, los profesionales tenemos que saberlo y los ciudadanos sobre todo también, ¿no? Porque, repito, es un cambio, ya no necesitas el consentimiento informado implícito para que se traten tus datos o para intercambiar tus datos, sino que va a ser con un derecho de autoexclusión para equilibrar ¿no?, ese derecho de autonomía del paciente. Pues yo decido si los... Pero creo que esto evolucionará a que la gente sea consciente de que sus datos está bien cederlos en un ambiente, en un entorno seguro, en beneficio de todos para hacer una medicina
más moderna, más eficiente, más personalizada, más precisa. Bueno, pues que es de lo que hemos estado hablando hace muchos años y que no nos ha permitido porque no hemos tenido este marco de gobernanza o este cambio cualitativo de qué empleo pueden tener mis datos sanitarios eh, de forma efectiva, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Porque esto nos lo preguntamos muchas veces. ¿Por qué hace nada? ¿Por qué se hace nada, ¿no? Nosotros llevamos aquí haciendo datos sanitarios pues 10, 11 años, ¿no? ¿Por qué cuando arrancamos estaba mal visto compartir los datos clínicos? Se decía además con mucha vehemencia, ¿verdad? El dato clínico no se puede compartir, es del paciente, no es ético, jamás se compartirá un dato de un ciudadano. Y de repente tenemos encima un reglamento europeo que te dice, no, no, es que lo que no está bien es no compartirlo. ¿Por qué los europeos hemos cambiado de opinión tan rápido? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Tú cómo lo Bueno, encuadras? yo creo que ha sido la pandemia. Yo creo que el catalizador ha sido la pandemia. La pandemia nos ha hecho ver las cosas de otra manera, que estamos amenazados. En cualquier momento podemos estar amenazados y no podemos reaccionar si no tenemos datos. Y los Ujú. datos pues, no pueden estar en silos. Yo creo que esto nos hemos dado cuenta los ciudadanos y sobre todo los gestores y políticos, ¿no? Que al final han puesto ¿no? Han puesto velocidad a ese cambio. Ahora con el Espacio Europeo de Datos Sanitario, que lo que hay que hacer es, a mí no me gusta la palabra alfabetizar, pero la emplea el reglamento. A mí me gusta concienciar, ¿no? Concienciar, informar al ciudadano que pese a que se puedan compartir sus datos personales, existe un mecanismo de protección eh, que depende de su voluntad también, es decir, no nos obligan a todos a poner ahí nuestros datos para que se intercambien, ¿no? Esto tiene que quedar claro, es así, yo no quiero, me autoexcluyo de esta posibilidad, pero que si yo los comparto, lo estoy haciendo en un entorno seguro, en un modelo de gobernanza de autoridades públicas de la Unión Europea y que eso va a ser en beneficio de, pues eso, de mejor medicina, de desarrollar nuevos fármacos en beneficio de todos, para que no nos coja otra vez pues una situación como la de la pandemia, ¿no? Que no reaccionábamos a base de palos. Y yo creo que ahora queda mucha política, mucha actividad de información al ciudadano para que se genere confianza, ¿no? Porque hay lo que dices tú, pues venimos de ese entorno y el paso no va a ser drástico. Ya se ha dado uno por parte de las autoridades y de los legisladores, pero ahora los profesionales y los ciudadanos tenemos que ser conscientes de que este cambio, pues en este cambio confiamos, ¿no? Y la confianza se ha de ganar, como siempre, se ha de ganar, de informar, hemos de ver que efectivamente los datos pues no se utilizan para, eh, no sé, cosas prohibidas, fútiles, que nos van a perjudicar. Bueno, eso hay que hacerlo bien. O sea, las ideas están muy bien, pero ahora hay que trasladarlo en la forma en la que lo hagamos es muy importante para generar confianza. Y yo que soy médico y veo que hay han caído ciertas dogmas, ¿no? De los principios éticos y demás, pues lo que hay que hacer es pensar que esto no va a caer drásticamente, que se respeta el derecho de la autonomía, de la información. Es más, si se hiciera tal y como pone el reglamento, el control de los datos
los tendría que tener el propio ciudadano. Yo sé con quién los quiero compartir, cómo los quiero compartir. Ahora bien, pues tú que tienes una empresa tecnológica, esa seguridad, esa confianza, hay que darla, hay que asegurarla, ¿no? Para que pues el ciudadano esté confiado en que no se va a hacer rico nadie con esto, ni va a su intimidad a estar en peligro todo el tiempo. Bueno, hay riesgos, claro que los hay, pero como todo en esta vida, todo no tiene riesgo cero. Eso te iba a preguntar porque al final, bueno, si lo hemos entendido bien, 2 años para ponerse al día con la parte de uso primario, con lo de que a ti te puedan ver en Alemania y vean tus datos, para entendernos. 4 años para la reutilización con fines de investigación. Ese es el tiempo que nos da el reglamento que salió en marzo para ponernos al día. ¿Cómo ves de preparadas realmente a las regiones europeas y españolas, a las comunidades autónomas, para acometer este proyecto? Para aterrizarlo de verdad. Pues los veo muy inmaduros. Es verdad que España, respecto a otros países europeos, tiene un nivel de digitalización o de transformación digital mayor, pero yo no creo que estemos en disposición ahora mismo de llevar a cabo esto con un nivel de confianza, que es la palabra confianza es muy importante, correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de palabras mayores cuando nuestras comunidades autónomas no se entienden no se entienden los sistemas de información, ¿no? Bueno, yo creo que somos muy ambiciosos, que esa ambición está muy bien porque eso es lo que nos hace movernos, pero no estamos preparados. Yo al menos no lo veo en mi práctica clínica, en lo que es mi práctica clínica. Y tampoco veo que los ciudadanos estén informados de lo que estamos hablando. Y esto es muy importante porque los ciudadanos son los que van a ser los que decidan compartir sus datos, cómo, cuándo, por qué y con quién. Y esto no se sabe. Entonces, yo creo que no estamos bien preparados todavía para esto. Pero bueno, es un mandato y lo conseguiremos. Sí, porque además hay sanciones para el que no lo consiga, ¿no? Y, Exacto. quizá algunas preguntas que no están resueltas del todo. Yo, por ejemplo, no tengo claro, quizá tú sí, cómo funciona, porque con un hospital grande es evidente, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando es una clínica muy, muy pequeña? ¿También está obligada a compartir o no exactamente No, igual? Es que igual esto no está resuelto. No, las pymes y las personas jurídicas, o sea, las personas jurídicas, una persona que tenga una consulta en su casa, un médico que tenga una consulta en su casa y una pyme, lo que es considerado pyme, no estarían obligados, no les aplicaría el reglamento, Ujú. no les aplicaría. Les aplica pues, a las organizaciones sanitarias, hospitales, clínicas privadas que no se consideren pymes, grandes grupos hospitalarios, por supuesto los hospitales públicos, eh, incluso a lo mejor organizaciones como la mía, que tienen otro tipo de datos que no son sanitarios, pero son de profesionales, por ejemplo, también. Ujú. Pero no, personas físicas y personas y pymes no están obligadas en fin, desarrollar toda esta estructura y el reglamento no les aplica. Vemos, cambiando un poco el tercio, pues una llegada muy rápida de sistemas de inteligencia artificial por todas partes, ¿no? Nos está llegando en nuestra vida diaria, por la tele, nos lo presentan, hay aplicaciones y vemos también en la medicina, ¿no? Que está llegando, pues por un lado, muchos algoritmos, capacidad de predecir, luego nos está llegando aplicaciones que permiten chatear con un bot de manera autónoma.
¿Cómo se plantea el Consejo la llegada de tanta automatización y de tanta tecnología, más allá de, bueno, el humano va a ser necesario, el médico es necesario? Sí, sí, lo sabemos, somos humanos y nos gusta el contacto humano, pero ¿cómo ves tú al profesional en estos años con la ola que viene tan rápida situándose ante esta tecnología? Bueno, pues la veo igual que un poco mi sensación es la misma que con la del reglamento, ¿no? Del Espacio Europeo de Datos Sanitario, pues que llegamos tarde, siempre perdemos la cabeza de la cuerda, ¿no? Es verdad que cada vez ha sido una explosión en estos últimos 2 años. Y es verdad que hay mucha literatura y muchos hospitales o servicios en los que se está usando la inteligencia artificial, pero una vez más yo lo veo esto de forma disgregada, como silos, cada uno a su cuenta, eh, sin pensar en una priorización, sin tener un plan. Esto es mi sensación, ¿eh? Un poco al albur de que el profesional manifieste un interés por esa herramienta de inteligencia artificial, o bien porque el gestor o no, el gerente del hospital la haya demostrado o la necesite, ¿Y la necesite para qué? Pues para cubrir un déficit de recursos humanos. Es decir, con esto quiero decir que se está implementando, esta es mi opinión, se están implementando herramientas de inteligencia artificial con criterios, una vez más, economicistas para que me ayude a realizar políticas de recursos humanos allí donde tengo un problema. Y en vez de hacerlo con un plan, con una meta y con unas prioridades. Me explico. Yo creo que yo soy yo soy radióloga. En la imagen, la inteligencia artificial, bueno, no, es que la llevamos utilizando además hace mucho tiempo. Las imágenes de resonancia magnética ya hace tiempo que se postprocesan con inteligencia artificial, por ejemplo. Bueno, una inteligencia artificial más sencilla de la que nosotros queremos desarrollar a partir de ahora, ¿no? Pero, Sí. y yo soy una defensora, ahora bien, con prudencia no solamente ética, sino de saber a dónde queremos llegar, porque al final a lo mejor el coste-beneficio no está tan claro. Por ejemplo, yo si tuviera la oportunidad de decir, bueno, ¿por dónde empiezo y qué es lo que quiero para implementar la inteligencia artificial en salud y qué es lo que quiero hacer primero? Pues lo que yo haría sería implementar medidas de inteligencia artificial en el ámbito de la gestión para que los médicos y profesionales sanitarios en general, pero yo creo que los médicos en particular, dejáramos de hacer cosas que no aportan valor, cosas que son repetitivas, que son perfectamente automatizables y que no me excluyen a mí como valor de médico, pero sí me darían valor a mí. Me darían valor a mí y por tanto a la salud de los ciudadanos. Y eso no se está haciendo, a lo mejor se está haciendo en algún lugar en concreto, o alguien desarrolla una inteligencia artificial para, qué sé yo, con realidad virtual para tratar a los pacientes ancianos, psiquiátricos, no sé, cosas muy particulares que a gusto de cada uno, sin un plan estratégico
ni de prioridades, de prelación. No, creo que para dar valor, para que además nosotros veamos cuál es el retorno de esa inversión, ese retorno, esa confianza, porque venimos de una época de desconfianza de la tecnología. Y Sí. entonces, para que eso, para romper ese cambio de organización y cultural y esa resistencia al cambio y además de eficacia, hay que empezar por alguna parte. Y yo lo que creo que hay que empezar es por aplicar medidas de inteligencia artificial que mejoren la gestión la gestión sanitaria en general, en su conjunto. Y que yo, por ejemplo, como radióloga, no esté haciendo cosas mecánicas que no aportan ningún valor. Postprocesando la imagen de un cáncer de mama, que tengo que poner el caliper del tumor de aquí a allí, pero si eso pierdo yo una hora en postprocesar una imagen para hacer el informe, pero si esto me lo da la inteligencia artificial, que me lo pongan ya, no que, ¿me entiendes? Que no empezar por, no sé, por predecir que esto que me parece muy bien, que haya ensayos y líneas de investigación sobre, por ejemplo, las ómicas o en radiómica, y ver cómo la imagen y los grandes datos y todo esto se cruza para predecir y ver más allá de lo que vemos los humanos. Perfecto. Pero no podemos tener esto si no tenemos la base. Y ese plan fracasa, desde mi punto de vista, en la implementación de la inteligencia artificial o de las herramientas tecnológicas hoy en día. Creo que hay que dar pasos y los pasos deben de estar perfectamente medidos para ir avanzando y no empezar la casa por el tejado. Esa es mi humilde impresión. Sí, y la compartimos. Tenemos la sensación de que están los dos mundos, ¿no? Está el mundo predictivo, efectivamente, como bien dices, las ómicas para hacer medicina de precisión, medicina individualizada. Eso es muy interesante y nos va a cambiar seguro la vida. También hay una IA muy práctica, muy pragmática Práctica, para claro. el día a día, para las listas de espera, para poder seguir dando una cobertura sanitaria universal en un entorno de escasez de profesionales y de recursos. Em, pero entiendo el punto que le das de coordinación. Al final estamos hablando de coordinación, no de todo proyectos piloto, ¿no? Que parece que nunca terminan de Eso cuajar es, dentro del sistema, ¿no? eso es, sí. Veo como muchos hilos que una vez más, no se conexionan, no se coordinan y de ahí se extraen estrategias para todos, ¿no? Parece que pueda incrementarse la fragmentación una vez más, la inequidad, no sé, yo veo que no hay un plan. Hay una estrategia de salud digital, pero no hay un plan con unas prioridades, porque yo de verdad que pienso que hay que empezar por la base y la base es, bueno, vamos a quitar todo lo que no nos aporte valor, porque quizá con los recursos humanos que tenemos pues sean suficientes, ¿no? O los puedo optimizar mejor. Vamos a quitar todo lo que no aporte valor y lo que no aporta valor que hacemos los médicos es mucho en los hospitales y en los centros de salud, mucho. Y después ir progresando y, por supuesto, ir implementando otros proyectos más avanzados, pues eso, más complejos, ¿no? Y más de medicina predictiva, más complejos. Pues de la estrategia al plan. Con eso nos quedamos y con todo lo que nos has enseñado. Y ha sido un placer. Y además, lo tengo que contar, Maribel, porque es muy curioso, con tu permiso, que con lo grande que es España, ¿verdad? Con todos los sitios posibles
que podría haber y somos vecinos. Sí. Pero vecinos prácticamente puerta con puerta en Alicante, que ya es coincidencia, ¿no? Cuando nos buscamos por primera vez, anda, pero sí somos vecinos. Pues un placer otra vez y gracias y hasta pronto.